primera parte vamos a practicar las palabras con los fonemas pa, pa, a. Asimismo iremos asociando con otras palabras a través de frases, oraciones, otras palabras para ir conociéndolas también y practicándolas, ¿no? En su aspecto fonético. Es preciso recalcar que las líneas diagonales que se encuentran al costado de cada palabra, a los costados derecho e izquierdo de cada palabra, nos indica cómo es la palabra en su nivel fonológico o cómo es su escritura. Nos dice, es decir, que las diagonales o los símbolos slash nos está diciendo de esta manera es la escritura de la palabra que está en su interior. Pisi. Pisi significa gato. En la oración que tenemos es Pisija achakuru unchuki. Pisija achakuru unchuki. El gato mira al ratón. El gato mira al ratón. Pataca. 100. Pataca. 100. Awichajaja, pataca maraniwa. Awichajaja, pataca maraniwa. Mi abuela tiene 100 años. Awichajaja, pataca maraniwa. Hayaña. Hayaña. Hayaña significa cocinar. Cocinar a base de fuego. En la oración tenemos Warmi manqa payaski. Warmi manqa payaski. La mujer está cocinando los alimentos. La mujer está cocinando los alimentos. Hayaña. Cocinar. Pisna. Pisna. Pisna significa ligero, liviano o ágil. Tenemos en la imagen Pisna warminaka. Pisna warminaka. Como son varias mujeres que están corriendo, entonces dice mujeres ágiles. Puyu. Puyu. Puyu significa pluma. En la imagen tenemos una pluma de ave. Y en la oración o la frase dice Anka puyu. Anka puyu. Pluma de gallo. Anka puyu. Taxi. Taxi quiere decir un día sin lluvia, un día despejado, por ejemplo, después de la lluvia. En algunos lugares también a la palabra paxiuru le dicen a un día de la semana, que es lunes. Entonces, en la oración tenemos paxiuru, paxiuru, día sin lluvia, paxiuru. Ojo, paxi es diferente que paxi. En estos momentos estamos diciendo paxi con J. Usu. Usu significa hinchazón. Puede ser un hematoma por efecto de un golpe, donde se formó un bulto
adulto, por ejemplo, cuando nos golpeamos en la frente, nos sale como una especie de tumor pequeño. Entonces, eso es un hinchazón, ¿ya? Eso es un uso. Entonces, en la oración tenemos ampara usu, ampara usu, hinchazón de mano. Pichaña. Pichaña se le da el nombre al objeto que sirve para barrer. En imágenes, por ejemplo, tenemos varios tipos de pichañas. En este caso, en Aymara sería pichañanaca, ¿no? Un solo objeto es pichaña, uno solo de esos objetos para limpiar o para barrer es pichaña. Como son varios, pichañanaca, ¿ya? Eh, entonces, se le da este nombre de pichaña a la herramienta que sirve para barrer y también al acto de barrer se le dice pichaña, pero a la persona que barre se le dice pichiri o la persona que barre es pichiri. En imagen, por ejemplo, tenemos a la gran María Reich, quien restauró varias líneas o varias figuras de las líneas de Nazca, ¿no? Entonces, es un gran trabajo el que ella hizo. Entonces, pichaña significa escoba u objeto para barrer. Piscuña, piscuña. Piscuña significa limpiar, limpiar con la mano. Por ejemplo, en imágenes tenemos a una dama guardando, recogiendo papa. Probablemente se vaya a encontrar junto a la papa trocitos de tierra pegada. Entonces va a utilizar sus manos para limpiarlo. Eso se llama piscuña. También cuando se coge un trapo, un trapito como está en la imagen, limpiando la ventana, se le llama piscuña. Tenemos ahí anchira piscuña, dice limpiar la ventana. O también puede ser ojo, otra palabra, ¿no? Y en la parte de abajo la otra oración dice ope piscuña, limpiar la papa, significa. Ope piscuña, limpiar la papa. Itaña, itaña, itaña. Itaña significa tejer, tejer a base de palillo, ¿no? En la imagen tenemos a una dama tejiendo. Entonces dice, Warmija chulu itaski. La mujer teje un gorro. Puede ser también Warmija lucho itaski. La mujer está tejiendo un gorro de lana. Ya sabemos que chulo o lucho es gorro de lana. Piru, piru. La palabra piru significa feo, poco agraciado. En el ejemplo tenemos pirujaque, pirujaque, hombre feo o hombre poco agraciado. Piru, puju, puju, puju. Significa pozo, pozo. En imagen tenemos dos tipos de pozos, ambos de agua. Umapuju, umapuju, pozo de agua, pozo de agua. Puju, paxi, paxi, paxi.
Paxi significa luna. En imagen tenemos una mujer y observando la luna, y en la oración dice Warmija Paxi Unchuki. Warmija Paxi Unchuki. La mujer observa a la luna, o mujer observa la luna. Akita. Akita. Akita significa roto. Roto se refiere a Akita. Akita se utiliza para objetos de material sólido o objetos solidificados que se rompen. ¿Ya? Es ejemplo. Tenemos una botella de vidrio. Tenemos también en imagen una olla de barro. Entonces, en la oración dice, Fuku Akita. Fuku Akita. Olla rota, ¿no? Su significado. Fuku Akita. Es distinto. Akita a Fuku. Fuku es aspirado. Fuku. Akita. Esque. Esque es la quinoa cocida y batida. Esque. Quinoa sancochada, batida, sancochada o cocida, batida, es esque. Y en la oración tenemos milkini esque. Aquel alimento que lo conocemos como quinoa con leche. Quinoa con leche le decimos, ¿no? Pen'a. 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 Pen'a significa vergüenza. Pen'a. Hupaja pen'asiwa. Hupaja pen'asiwa. Ella siente vergüenza. Pen'a. 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 ¿No? Vergüenza. Hupaja pen'asiwa. Collo. 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 No, no es lo mismo que collo. Collo. Collo significa cerro. También se le conoce como, también en algunos lugares lo llaman orco, pero nosotros utilizamos collo para cerro. Collo. En la oración tenemos Huilalaca Collopa. Huilalaca Collopa. Cerro de Vilalaca. Huilalaca Collopa. Cerro de Vilalaca.